Bueno, básicamente, a ver, en que abro el examen y les cuento un poquito. Una cuestión, yo les cuento, me interrumpen no escriban, porque yo no estoy mirando esto, sino que voy a estar mirando el examen y a veces las cámaras. ¿Ok? A veces los veo a ustedes, pero a veces el examen. Entonces me interrumpen de voz y me preguntan lo que quieran preguntar. ¿Ok? No hay ningún problema y prefiero así como para decirles sí, no, esto lo miramos, esto no, esto pierdan tiempo, no. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, los temas del examen son todos y se toman todos. Así que yo los que tengo acá anotados son mercado y política de medicamentos, fuentes de información, las bases de lectura crítica, farmacodinámica cinética, transmisión colinérgica y adrenérgica, introducción al modelo de terapéutica razonada, hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Empezamos con el tema de mercado de medicamentos, fuente de información y lectura crítica. Acá, digamos, como los núcleos esenciales del tema, ustedes lo saben, son, digamos, lo que es un medicamento genérico, que la diferencia que es un nombre genérico, digamos, cómo se prescribe en Argentina, cómo se debería prescribir. Y después está el tema de lo que son las monitoring disease, el concepto de monitoring disease, y lo que y las fases de investigación de los medicamentos. Entonces, cualquiera de estas podría ser una pregunta. Van a ser preguntas abiertas. Ustedes tienen que explicar o qué es monitoring disease, o qué es un medicamento genérico, o cuáles son las fases de... ¿Qué objetivo tiene la fase de investigación 3, la fase clínica 3, y qué tipo de estudio se hace en esa fase de investigación, la fase 3 o la fase 4, o la fase 2, digamos. ¿Se entiende esto? ¿Cuáles son las características de esa fase de investigación y qué tipos de estudios se pretende? ¿Qué es lo que se pretende saber con esos estudios también? Lo otro son las características de los estudios. Esto también se desarrolla porque acá hay preguntas abiertas y preguntas multiple choice. Hay de los dos tipos. Entonces, entran desde los conceptos de eficacia farmacológica, eficacia clínica, lo que son las variables subrogadas, cuando una variable subrogada se considera válida, cuando no, ejemplos, y tipos de estudio, características de los estudios, cuáles son, en principio, cuáles son las fuentes primarias, a qué llamamos una fuente primaria, y a qué llamamos una fuente secundaria. Esto es un primer punto. Y dentro de las fuentes primarias entran una cantidad de preguntas sobre, por ejemplo, no sé, si con un estudio de cohortes podemos ver cuáles son las causas de una enfermedad, o si con un estudio de casos control es un estudio descriptivo, o cuáles son las características. ¿Se entiende esto? Y también, ¿qué es lo que le da el nivel de evidencia? Hay algunas preguntas que dicen, che, bueno, este estudio tiene mayor nivel de ensayos clínicos, tiene mayor nivel de evidencia que estudios de cohortes, porque tal razón. Y ustedes tienen que saber por qué tiene mayor nivel de evidencia. ¿Se entiende? No simplemente que tiene mayor nivel de evidencia, sino por qué decimos que en una pirámide de evidencia, que es algo que ustedes vienen viendo a lo largo de los años, decimos que el estudio de cohortes tiene mayor nivel de evidencia que un estudio de casos control, o el mismo, o mayor nivel de evidencia que una fuente secundaria. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? ¿Se entiende? El por qué forma parte. Lo pregunto con verdadero o falso, pero entra dentro de esto. Es por tal razón, verdadero o falso, tal. Hay bastantes preguntas acá, en esta parte de... y lo otro que entra bastante es el tema de lectura de resultados. Riesgo relativo, riesgo absoluto. Entonces, con cuál se sobreestiman los resultados. Si les pongo ejemplos, si un estudio me dice que
resultado es 1,90 con intervalo de confianza 1,45, 2,10, si esto podría tener, si el resultado del estudio me da esto, si esto podría deberse al azar, o no, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Se entiende bien esto? Entonces, tienen que entender el resultado, tienen que entender el concepto de intervalo de confianza, las medidas qué es una medida de significación clínica, cuál les da significación estadística, y también esto, ¿no? Que el intervalo de confianza, un 95%, me está diciendo que hay un 5% de probabilidades de que algo se deba al azar. O sea, ¿se entiende bien esto? No es nada que no hayan visto y que lo hayamos, Sí, digamos, venimos recuperando de cosas, de temas que ustedes vienen de años anteriores, pero que los vimos específicamente en la cursada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Profe, yo quería preguntarle, a mí me confundía un poco lo de la P, cuando dice que una P es significativa. A ver, ¿alguien le puede responder esto? El valor P sería de la hipótesis. ¿Qué significa que la P sea significativa? ¿Esa es la pregunta? Claro, sí, sí. Me acuerdo por ejemplo, el examen del año pasado decía si una P, si el valor de, ¿qué significaba que el valor de P no fuera significativo? Mira, ¿qué es significativa? Significa que porque la P significativa es una P menor a 0,05, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Díganme sí o no. Sí. Sí. Me puede estar confundiendo con el valor. Menor a 0,5 es menos del 5%. Una P menor a 5%, o sea, menor a 0,05, es lo mismo que menor a 5%. O sea, que hay de cada 100 veces que se haga el experimento, probablemente 95 te va a dar dentro de un rango, o sea, tenés una probabilidad de 95% de que el resultado no se deba al azar. Pero también tenés una probabilidad de 5% de que el resultado se deba al azar. Lo mismo te dice un intervalo de confianza 95%. Tenés 95% de probabilidades de que el resultado esté dentro de ese intervalo de confianza. Tenés un 5% de probabilidades de que el resultado sea por azar, o sea, que el resultado sea falso. ¿Entiendes? Pero cuando es menor de 5%, se considera estadísticamente significativo. Se lo acepta. No significa que sea verdad, porque tenés 5% de probabilidades de que sea falso. O sea, tenés que corroborarlo con otros estudios. Un único estudio, no deberíamos aceptar el resultado, porque si tenés un 5% de probabilidades de que sea falso, y si vas a medicar a un montón de gente con un medicamento con ese resultado, es medio jugado. Si ya 2 estudios coinciden en el resultado, hay una cierta coherencia ahí sí, ya tiene mucho más valor. ¿Se entiende esto? Sí, profe, ahora sí, listo, gracias. Okay. Después de esto vamos a farmacocinética. Farmacocinética en el examen lo tomamos con aplicado, es farmacocinética aplicada. Ustedes no vieron farmacocinética aplicada, o sea, tratamos de que fuera aplicada, pero como no habían visto ninguna enfermedad, ningún problema de salud, es difícil aplicarlo si no conocen el problema de salud. Entonces, tomamos 2 problemas de salud, que son hipertensión y Angor, y hacemos preguntas de farmacocinética aplicados a hipertensión o Angor. ¿Está bien? Entonces, les doy un paciente que tiene hipertensión, que tiene Angor, que toma medicamentos de ambos tipos. Este paciente del examen tiene las 2 cosas, y les pregunto cosas sobre ese medicamento, sobre esos medicamentos. Pero en esta parte del examen, esas cosas que les pregunto son de cinética, básicamente de cinética. Entonces les doy los datos de los medicamentos, volumen de distribución, vida media,
por ahí por dónde se elimina o alguna cosa, o no les digo por dónde se elimina, y les digo, bueno, tal medicamento que tiene un volumen de distribución de tanto, posiblemente se elimine por vía renal. ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Con lo cual, digamos, lo que estamos haciendo es un poquito aplicar esta idea, che, si tiene un volumen de distribución muy alto, significará que es muy liposoluble, y si es muy liposoluble, atraviesa fácilmente el riñón y va a tener que ser metabolizado por hígado. ¿Se entiende? También se va a absorber más fácil, pero la biodisponibilidad no es necesariamente más alta porque hay un primer paso hepático. Digamos, se ponen en juego estas cuestiones. Entonces les pregunto verdadero o falso. Con distintos medicamentos, de cualquiera del listado de los medicamentos que les dimos para hipertensión o que les dimos para Angor, dentro de este listado están medicamentos, no necesariamente los que ustedes le darían, puede ser algún otro, y les pregunto esto, che, este paciente toma esto y después le cambiamos a este otro, del mismo grupo porque es más liposoluble, o porque el volumen de distribución es distinto, porque la vida media, lo que sea. Y en ese caso les pregunto, che, ¿usted está de acuerdo con esto? El paciente tiene, no sé, una insuficiencia renal. El año pasado les había puesto un paciente que tenía esto y una insuficiencia renal. Entonces, che, si tenía insuficiencia renal, no convenía uno que se eliminara por ahí. ¿Se entiende? O sea, no les pregunto cuentas. No les pongo cuentas, pero si o sea, la cuenta es un poquito lo que yo les decía en el taller que hicimos de cinética. La cuenta les tiene que servir para entender el concepto. Yo les digo, bueno, el paciente, vamos a cambiarle el medicamento y en vez de darlo en forma crónica, vamos a decirle que lo tome cuando tiene dolor de pecho. Y entonces les digo, bueno, la dosis que toma cuando tiene dolor de pecho, se modifica con el clearance. Si el paciente tiene un clearance disminuido, tengo que modificar la dosis. Y para eso me sirve un poquito acordarme de la cuenta, que la dosis dependerá de la concentración plasmática, depende de la dosis y del volumen de distribución. Ahí el clearance no tiene mucho que ver. ¿Se entiende? Si ustedes se acuerdan un poquito de esto, en cambio la otra cuenta, la de que se utiliza cuando el medicamento está en meseta, la concentración plasmática depende de la dosis diaria y de cuánto elimina, de clearance. Ahí sí, si yo lo estoy dando todos los días y cuánto modifica la concentración meseta, para eso les tiene que servir las cuentas. A mí no me interesa que sepan la cuenta de memoria para nada, porque la mayoría de los médicos no saben para qué, tampoco se acuerdan después las cuentas. ¿Se entiende? Pero jugamos con conceptos de cinética. Ya sea lo conceptual, che, si le doy tal medicamento, el volumen de distribución para que alcance una concentración de tanto. No sé, un poquito lo conceptual, para ver si entienden el concepto de volumen de distribución, el concepto de clearance, el concepto de vida media, el concepto de tolerancia, que se aplica a nitratos. Todas estas cuestiones entran dentro de estas preguntas. Acá es bastante larguito también. Y hay algunas preguntas directamente sobre las características de los medicamentos. Entonces, puede haber alguna pregunta que no sea estrictamente de cinética, sino sobre si tal medicamento podría haber causado algún efecto adverso o alguna característica que le pase a la persona. ¿Está bien? ¿Me siguen? Ahora, el tema de los medicamentos, me adelanto un poquito, pero la última parte del examen es sobre hipertensión y Angor, cardiopatía isquémica. Digamos, entran los dos. Entonces hay algunas preguntas que tienen que ver con hipertensión, otros con Angor. Ustedes tienen que saber las características de los medicamentos. Saber las características de los medicamentos significa saber el mecanismo de acción, saber qué otra cosa. Díganme ustedes. Efectividad. La seguridad. La Seguridad. conveniencia. Y el costo. Eficacia. Conveniencia. Listo. Y conveniencia. Datos de costo no les pido, solo saber si es barato o caro. Punto. Con eso sí que no pierdan con eso. Y datos de conveniencia, cosas importantes. Conveniencia significa o interacciones muy importantes
qué sé yo, si yo tengo un paciente medicado con nitratos, tiene que evitar tomar sildenafil, porque va a ser una hipotensión, digamos, el tipo toma sildenafil, el Viagra, digamos, va a ser una hipotensión y se va a morir. O sea, esa es una interacción muy importante, tengo que saber. O si le estoy dando IECA, tengo que saber que si se la doy a una embarazada, el chico va a salir con una malformación, porque produce teratogenicidad. O sea, esos son datos de conveniencia muy grandes, 1 o 2 datos de cada uno. Lo que sí tienen que tener muy claro son los datos de eficacia, o sea, ¿eficaz para qué? Porque esto entra directamente la pregunta. Ustedes van a tener una tabla, van a tener que poner los medicamentos y datos de eficacia y para qué son eficaces. Y el otro punto es los datos de seguridad. Eso es y mecanismo de acción. Eso es lo que entra sí o sí seguro en el examen. ¿Se entiende bien esto? Profe, O sea, no se pierdan mucho con esto. Sí. cuando decís los datos de eficacia, ¿también vamos a tener que poner la fuente de dónde los sacamos? ¿Como en el práctico o no es necesario? Sí, porque en un momento les pido formulario terapéutico en el examen. Hay una parte del examen que tiene tabla, en la cual ustedes comparan para uno de los problemas de salud, comparan con tabla, y para otro les pido formulario terapéutico. Y como en el formulario terapéutico tienen que poner de dónde sacan, cuál es la fuente es súper sencilla. Ustedes no tienen muchísimas fuentes, tienen, o sea, si ponen el seminario, así es medio difuso, porque todo el mundo tuvo el seminario, qué sé yo. Traten de poner una fuente primaria. ¿Ok? En la fuente primaria, ahora si es hipertensión, pongan ustedes, no tienen muchas fuentes primarias. En hipertensión creo que tienen el OLHAT y no sé si alguno más. Después es consenso, el INFAC, no le pusimos muchísimas fuentes. Y en secundario tampoco. O sea, miren la fuente cuál es. El estudio tal es este. De acá sacamos el dato. ¿Ok? Pero fíjense que este dato esté en el OLHAT, porque si ponen OLHAT y el dato no sale. Profe, hay una consulta. Sí. Habría que poner, o sea, según, por ejemplo, según Profan o según el JUSTED, o tengo que poner un fragmento de lo que cita esa bibliografía al respecto de lo que estoy poniendo. No, vos no tenés que poner un fragmento de esa bibliografía, porque eso aprenderte de memoria ese fragmento, es imposible, una locura. Vos lo que ponés es, en tu formulario terapéutico decís, enalapril es un medicamento del grupo IECA. Es un efectivo hipotensor porque inhibe inhibe la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, pero por la misma razón inhibe el sistema de quininas y por eso produce tos. Ese es el mecanismo de acción. En una frase, si pones tiacidas, bueno, inhibe el cotransporte de glucosa y sodio y qué sé yo, y potasio y 2-cloro, y por eso trata. El mecanismo de acción, en dos frases. Se entiende que de todas maneras el mecanismo de acción lo tenés sacado de un esquema. Profe. Espera un segundo. Y después decís, es eficaz para disminuir mortalidad en pacientes hipertensos y no tenés que poner un porcentaje. Si te acordás, buenísimo. Disminuye mortalidad un 20% en pacientes de medicina, no puede. Se ha demostrado que disminuye mortalidad, hay estudios que fuente al ALHAT. Y ahí pones OLHAT. Porque en el OLHAT probaron, en el OLHAT no lo probaron con el enalapril, lo probaron con ramipril. Pero cuando das los datos de eficacia, en general, por una cuestión de mercado realmente, pero se hace así, los datos de eficacia se asimilan a todo el grupo. Entonces, si en el OLHAT probaron para ramipril, y hay 2 o 3 estudios también con lisinopril, qué sé yo, también se acepta para el enalapril. Entonces pones, disminuye mortalidad, disminuye el riesgo de ACV, disminuye el riesgo de insuficiencia eficaz, que es lo que modificó. Que esto está resumido un poco en el resto de la bibliografía. Vos podés leerlo del resto de la bibliografía, pero está sacado del OLHAT. El OLHAT es el estudio más importante. Si querés citar el HOPE, buenísimo. El HOPE se hizo con perindopril, no sé qué igual, y también demostró una cosa, como los dos demostraron lo mismo, lo tomamos. Y después lo resumimos en la bibliografía. ¿Entiendes? Los efectos adversos son la tos y puede producir angioedema y puede producir hiperpotasemia. Y la hiperpotasemia puede producir tateta. Y como conveniencia, no dárselo a embarazadas, ojo en monorrenos, porque te puede precipitar una insuficiencia renal.
y es un medicamento accesible, es barato. Punto. Ese es el resumen, ¿entendés? Tomás los datos de eficacia, seguridad, conveniencia, costo. Lo que nos interesa es que ustedes empiecen a darse cuenta con qué sustentan una terapéutica. Y es con estos criterios. No puede, si vos lo que estás poniendo, bueno, elijo el enalapril porque es un medicamento barato y que tiene alta potencia y que sirve para bajar la presión, estás desaprobado. Porque no son criterios adecuados. ¿Entiende esto? Porque los datos de eficacia tienen que ser sobre datos de eficacia clínica que valgan la pena para ello. Che, disminuye el riesgo de muerte, si no, ¿para qué lo tomas? Profe, tengo una consulta. Yo Sí, tenía perdón, ya va César y después va vos. Sí. Sí. Quería preguntar si necesitamos utilizar las fuentes también para mecanismo de acción, seguridad, conveniencia, y también si habrá preguntas directamente sobre las fuentes, o sea, mencionar cómo se hizo el de Al-Had, mencionar cómo fue el Hope, si habrá alguna pregunta así. No les hago preguntas sobre las fuentes porque me parece imposible que lean cada fuente y en general, digamos, llegan a leer las fuentes secundarias. Si el Al-Had, les recomiendo que tengan la idea de cuáles son los medicamentos que están y qué prueba el Al-Had. Con qué sí, con qué no. ¿Pero por qué? Porque es un estudio enorme y es en el cual se sustenta mucho de lo que se sabe realmente. Entonces, tenemos esta facilidad. Después el resto de los estudios, la verdad que nada, y el Al-Had tampoco, leanse el abstract y de qué se trata la cosa. En este momento. Sí. Y lo otro, no, la fuente es para eficacia. Ok. No tengo que decir, según Goodman, eso es conveniente. No, de hecho, no, porque es así como te digo, porque todo lo demás, qué sé yo, vos podés sacar los efectos adversos de un vademecum comercial, y es correcto. Porque el vademecum comercial, o lo del listadito que aparece en el coso de medicamentos, que el prospecto, uno lo puede sacar de otros lados, no es que está mal eso. El tema es, los datos de eficacia es lo más confuso, porque estamos acostumbrados a decir este medicamento sirve, o este medicamento tomalo, y no sabemos qué estamos diciendo. Sí. Y es muy contradictorio la información. En cambio, efectos adversos, en un lugar u otro te va a salir que produce tos. En otro quizás no sea lo mismo lo que dice acá, que en el prospecto del mismo medicamento en Inglaterra. Ahí es mucho más completo. Y el juicio te lo ganás igual. Si vos crees que no produce nada y que le produce un angioedema y se muere, el juicio te lo hacen igual, aunque no esté en el prospecto. No es un problema de fabricante, es un problema del médico. Pero, digamos, suelen estar en distintos, el Goodman, en donde sea. Sí, Gaby Servino. Sí. Profe, para ver si entendí bien, el Al-Had se hizo, por ejemplo, con el lisinoprinil, que sería un IECA. Entonces los resultados de ese resultado con ese IECA también equivalen para el enalapril. Sí, pero porque hay otros estudios. El Al-Had se hizo con lisinopril, pero hay un estudio que es el HOP que se hizo con el ramipril, por ejemplo. Y hay un tercer estudio, que no me acuerdo cómo se llama, pero es un estudio australiano, qué sé yo. Los tres muestran disminución de mortalidad, los tres muestran disminución de ACV, los tres muestran disminución de insuficiencia cardíaca. Hay mucha coherencia con diferentes fármacos del mismo grupo, que son los IECA. Y como hay esta coincidencia, entonces se acepta el enalapril, es el IECA más famoso, pero es el que menos estudios tiene. Pero se acepta que el efecto de clase es asimilable también para el enalapril. Entonces, pero estaría mal poner, por ejemplo, en mi formulario P, que la fuente que tengo, toda la información que yo tengo del enalapril, y poner de fuente Al-Had. No está mal el Al-Had, porque vos en realidad yo lo que les voy a pedir es comparar grupos acá en este examen, para no complicarlos. Entonces les pongo grupos, no. Ustedes en formulario P ponen medicamento, porque les pido formulario P medicamento. Entonces pones el medicamento y pones la fuente que quieras, digamos. Si querés el Al-Had, está bien, porque la eficacia se considera para todo el grupo, así que está bien. Perfecto, gracias, profe. Lo que les quería decir es, vuelvo a esta parte de cinética, es el tema de los medicamentos lo tienen que manejar bien. Cuando lleguemos a esta parte de terapéutica razonada, ¿qué es lo que tienen que manejar muy bien en este examen en particular?
digamos, puedo hacerles alguna pregunta de la fisiopatología, entonces hipertensión arterial, y hacen el modelito de fisiopatología, que los beta bloqueantes disminuyen consumo de oxígeno, disminuyen frecuencia cardíaca, disminuyen tienen que saberlo. Los IECA hacen esto, digamos, a nivel renina, angiotensina, aldosterona, y después tienen que saber estos datos de eficacia, y con eso se construye el formulario. Lo que sí tienen que tener muy claro es que les pregunto medicamentos que entran en el formulario y los medicamentos que no entran en el formulario. La última pregunta del examen es ¿qué medicamento no incluís en el formulario P? Así que por lo menos un medicamento que no incluyan en el medicamento en el formulario, búsquense al menos uno que no lo ponen y tienen que poner la razón por la cual no lo ponen. Sustentado con los mismos criterios. ¿Entienden? Porque en el OLHAT, no sé, el Prazosin, que se usó, creo que en el OLHAT se usó Prazosin, y Prazosin bajaba la presión arterial, pero no disminuía mortalidad. Chau, no voy a usar Prazosin. Otro puede decir, yo sí incluiría Prazosin porque en pacientes, como es un bloqueante alfa, en pacientes que tienen hiperplasia prostática podría usarlo. Entonces, hipertenso más. Depende de lo que quieran poner, cómo lo pongan. Las dos cosas son correctas. Pueden ponerlo o no ponerlo. El tema es por qué. ¿Se entiende? Si el que lo pone dice, no es un medicamento que ha demostrado eficacia clínica para hipertensión arterial, pero lo incluyo porque en pacientes con hiperplasia prostática sirve, buenísimo, listo, está incluido, está correctísimo. Y el que dice, no, yo no lo pongo por esta otra razón, porque no ha demostrado, listo, no lo pongo. No es mi medicamento. ¿Se entiende bien? El tema es con qué están sustentando ustedes su decisión. ¿Ok? Uno puede decir beta bloqueantes no lo pondría porque beta bloqueantes en hipertensión no ha demostrado disminuir claramente mortalidad. Y otro dice beta bloqueantes ha demostrado disminuir insuficiencia cardíaca. ¿No? Bueno, yo lo pongo. ¿Se entiende? Porque es un formulario terapéutico personal. Y después, quien lo corrige lo mirará. Se supone que los docentes tienen la formación suficiente para entender esto. Ahora, si después hay una discusión sobre esto y se juega en el examen, digamos, una cosa es que se saquen 70 en vez de 68, o 68 en vez de 70, bueno, pasa. Pero si se juega en el examen con esto, el examen después lo miro yo. Así que no es que hay un tema, o lo mira Marcos. Bueno, tema de cinética. ¿Se entiende bien lo de cinética? ¿Ok? Como acá hay algunas preguntitas de medicamentos, pero básicamente son preguntas que tienen que ver con cinética de medicamentos, de estos medicamentos. Profe, disculpa. ¿Cómo? Te hago una consulta más, discúlpame, sobre Sí, la terapéutica relacionada. Con mencionar los grupos de los medicamentos ya alcanza o tenemos que tener ejemplos de los nombres. No, tienen que tener ejemplos de los nombres. De los nombres. Cuando hay una primera parte en la cual les pido comparar en tabla. Cuando yo les pido comparar en tabla, les pongo grupo. Le pongo beta bloqueante, le pongo tiacidas o qué sé yo. No le pongo clortalidona, indapamida y la otra, y hidroclorotiazida. Pero cuando ustedes ponen en el formulario P, pones un medicamento. Entonces yo te diría que sepas muy bien los grupos, las características de los grupos, que esto vas a comparar en tabla, y te sepas un medicamento de cada grupo, que es el que vas a poner en tu formulario P. Qué sé yo. Vos después lo seleccionás, no sé. El tema es si pueden hacer una correcta selección que lleva un poco de tiempo, pero no importa. Vos podés poner hidroclorotiazida y yo para mí no sería hidroclorotiazida. A mí me gusta más clortalidona porque con clortalidona se hizo el OLHAT, porque tiene vida media más larga, porque lo que quiera. Le puedo dar dosis más baja. O indapamida porque lo puedo dar en insuficiencia renal, o porque tiene menos riesgo de hipopotasemia. No sé, okay. Cada uno defiende. Lo que pasa es que nosotros no, en esta altura de la cursada, es mucho contenido, entonces yo no quiero ahí tanta cosa. Pero si vos sabés, las tiacidas y tiacidas light tienen estas características, actúan sobre este receptor, sobre este transportador, tienen estos datos de eficacia, que lo podés, es para todo el grupo, así que lo podés, no importa con cuál hicieron el tiene estos efectos adversos. Y si después podés seleccionar una, o agarrate una y decir, después le pones el nombre clortalidona o hidroclorotiazida, y si podés justificar por qué ese es mucho mejor, ¿viste? No vamos a ponernos recontra finos en ese, pero después cuando pongas
formulario vas a tener que poner uno de los 3 nombres. ¿Entiendes? Ok. Profe, Después viene dinamia. Y cinética está con esto, dinamia y cinética. Después viene una curva, chicos. Lo que les ponemos es una curva, y en la curva les entra verdadero o falso, donde les hago preguntas de tipo si puedo observar eficacia farmacológica a tal dosis, o si veo el margen de seguridad de la droga, o si esto se obtiene de un estudio en un paciente en el cual se miden las concentraciones plasmáticas. Lo que yo quiero acá es que ustedes diferencien con claridad. Les ponemos una curva. La curva puede ser una curva gradual, una curva cuantal o una curva de concentración-tiempo. Cinética. No tiene mucha más que eso. O sea, yo no sé cuántos líos se hicieron ustedes con las curvas, pero hay 3 curvas. 3. O es gradual. Si es gradual, lo que están mirando, ¿qué es? ¿Efecto en el tiempo? No. En la población. Menos. Chicos, por favor. Dosis, efecto. Están mirando dosis, efecto. Están mirando cuánto se modifica un efecto a medida que aumenta la concentración del fármaco. Eso es una curva gradual. Eso es lo que tienen que saber de la curva gradual, chicos. Punto. No se hace más lío que esto. O sea, abajo voy modificando cuánto fármaco hay en el sistema. Quiere decir cuánto le doy a la persona o cuánto le meto en la cubeta o lo que sea. Y arriba, en la ordenada, es cuánto se modifica un efecto. Cuánto se contrae una célula, cuánto se relaja una célula, cuánto aumenta la AMP, cuánto disminuye, cuánto lipidio, lo que quiera, cuánto orina. Pero cuánto se modifica ese efecto a medida que aumenta la concentración del fármaco. ¿Se entiende esto? Eso es una curva gradual. Una curva dosis-efecto, o cantidad de fármaco en el sistema, no dosis, efecto, ¿se entiende? O concentración de fármaco, lo que quieran, efecto. Que puede ser con logaritmos, sin logaritmos, pero estoy mirando eso. ¿Se entiende? Y los datos que voy a observar en una curva gradual, ¿cuáles van a ser? Concentración mínima efectiva, concentración máxima tóxica. ¿Cómo? Concentración mínima efectiva, por ejemplo. No. Tienen que mirar curvas. Pensaba que preguntabas eso. No preguntaba esto porque ahí van a pifiarla horriblemente. ¿Dónde podrían mirar concentración mínima efectiva o concentración máxima? ¿En qué tipo de curva? Concentración-tiempo. Concentración-tiempo. Concentración-tiempo, que es una curva de ¿qué? Cinética. De cinética. Es cuánta fármaco hay en sangre, concentración en sangre del fármaco a lo largo del tiempo. Veo en abscisas el tiempo y qué es lo que pasa con la concentración. Chau. Y ahí digo, bueno, correlaciono esas concentraciones en sangre con algo que le pasa al paciente. Me permite decir, un fármaco se elimina en tanto tiempo, se va a diluir tanto, y de ahí saco los conceptos de volumen de distribución, etc. Y esto podrá tener una meseta, si lo doy todo el tiempo, el fármaco, cada vez que se pierde lo estoy dando, o no, o una cosa así. Pero lo otro, en una curva gradual, no estoy mirando concentración, no estoy mirando eso. No veo concentración mínima efectiva. Lo que veo es, con tanto fármaco se contrae tanto. Con tanto fármaco aumenta tanto el AMP. Es eso, ¿se entiende? Una es una curva gradual, la otra son las curvas de cinética, o sea, ¿qué pasa con el fármaco? ¿Qué hace el cuerpo con el fármaco? Veré vida media, veré concentración plasmática, veré dosis, Y la tercera curva, ¿cuál va a ser? Cuantal. Cuantal. ¿Cuáles son las características de las curvas cuantales? Y que es poblacional. ¿Dónde va la población? ¿Qué significa que es poblacional? A ver, alguien me explica un poquitito esto. ¿Cuál es la característica de una curva cuantal? Evalúa el efecto en una población. Sí, ¿cómo es?
Que el efecto lo voy a evaluar en una población, no en un solo individuo. Veo si tengo o no tengo Vale, efecto vale, en la vale. población, No, en 90% o algo así. vale. ¿Veo el efecto en una población, no en un solo individuo? No, porque yo podría hacer una curva gradual en un montón de ratas, o sea, repito, en una población de ratas y saco el promedio, es una población de ratas. Veo cuánto se le paraliza la pierna a medida que aumento la concentración del fármaco. Y eso lo hago en un montón de ratas, es una población de ratas, ¿se entiende? O en una población de personas, lo mismo. ¿Cuántas personas? Lo que yo estoy viendo en una curva cuantal, ¿qué es? No es cuánto efecto produce en una población. ¿No es el número de personas que responden al efecto? Yo tengo dosis respuesta. Es una curva de dosis No tengo dosis respuesta. En una Si curva tengo cuantal o no tengo dosis efecto. respuesta. ¿Cómo? Si tengo o no tengo efecto en la población. No es a Tengo cuánta o no cosa. tengo efecto en la población, pero es más correcto lo que planteó antes la compañera, es cuántas personas van respondiendo a medida que aumentan la dosis del fármaco. Eso es una curva cuantal. Entonces, en abscisas aumentan la cantidad de fármaco. Y veo cuántas personas van respondiendo. ¿Se entiende? Entonces, con tal cantidad de fármaco hay 2 personas que se duermen. Con tal cantidad mayor hay más que se duermen. Y con más cantidad mayor hay 5 que se van a morir. Y entonces estoy viendo un efecto deseado. ¿Cuántas responden a ese efecto? ¿Cuántas responden con el efecto que yo estoy buscando, que se duerman? ¿Y cuántas les va a producir el efecto adverso, que se mueran? ¿Se entiende? Y después voy a poder relacionar esas 2 curvas. Las que logro con el efecto, que son curvas de frecuencia acumulada. Son distintas, no son curvas logarítmicas. Acá no hay un logaritmo. ¿Se entiende? Ustedes lo vieron, las curvas cuantales, ¿no? Entonces veo cuántas personas van a ir respondiendo a esto, y con esto saco el índice terapéutico 99 o el índice terapéutico 50 y el margen de seguridad de la prueba. Con curvas cuantales. Y tengo que poder interpretar un margen de seguridad del 100% es un índice terapéutico 99 de tanto. ¿Ok? Esto mírenlo, esto va en el examen, chicos. Profe, yo no me acuerdo cómo interpretar el margen terapéutico, ¿cómo lo analizo? Un poquito más fuerte. El margen terapéutico, ¿cómo lo veo en el gráfico? Acá lo que ves es margen de seguridad. Perdón, margen de seguridad, sí, perdón. Sí. El margen de seguridad, lo que ves, y depende el margen, fíjate el concepto de margen de seguridad, es similar al de índice terapéutico 99. Lo que pasa es que cuando el índice terapéutico 99 te dice 2, ¿qué está diciendo? Si el resultado del índice terapéutico 99 te dice 2, ¿qué significa? No te sabría decir. 99. Y me da 2. No me acuerdo si 98 responde o no. No me acuerdo, profe. 99. Sí, 99. A ver, ¿alguien? No es que hay que duplicar, creo que era la dosis efectiva 99 para tener la dosis tóxica 1. Exacto, es eso. ¿Y qué significa la dosis efectiva 99? Es la dosis con la que responde el 99% de la población. Entonces, la dosis efectiva 99 es la dosis con la cual produzco el efecto deseado, en este caso dormir, el 99% de la gente. Pero con esa misma dosis, uno se va a morir. Un 1%, por eso es de 100, 99 produce esto, pero uno se va a morir. Es índice terapéutico 99. Y en este caso era 2 el resultado. Un índice terapéutico 99,2 significa que tengo que duplicar la dosis. Si duplico la dosis con la cual produzco efecto en el 99% de la población, mato al 1%. Eso significa. Y un margen de seguridad del 100%, ¿qué significa? Fíjense, tienen que sacar la cuenta. Agarren el índice terapéutico 99 y saquen con eso margen de seguridad.
agarren un índice terapéutico 99 igual a 2, miren cómo se saca la cuenta, que es muy sencilla, es hacer una cuenta y saquen el margen de seguridad. Y traten de entender qué les da ese margen de seguridad. El margen de seguridad es un porcentaje. El índice terapéutico no. Es cuánto duplican, cuantifican. Si un índice terapéutico es 4, 99 es 4, quiere decir que tengo que darle 4 veces más dosis, con la cual produzco el efecto deseado en el 99% de la población para producir muerte en el 1%. ¿Entienden? Esto es un concepto importante. El índice terapéutico 99 puede ser 0,5. Y tienen que poder interpretarlo. Si es 0,5, que estoy diciendo con... Eso es hacer la cuenta. Le ponen índice terapéutico, hacen la cuentita, en la cual le ponen la margen de seguridad y tienen que poder interpretarlo. Pero, ¿esto con qué tipo de curva se ve? En las ¿En qué tipo cuantales. de ¿cómo? Las curvas contales. Cuantales. En las Es acumulado de Gauss. ¿Se entiende? Entonces, no es curva acumulada, es curva corta. Entonces, se entiende esto, que no estamos mirando una curva gradual, no estamos mirando curvas de concentración-tiempo, que son las de cinética, estamos mirando una curva cuantal. ¿Se entiende lo que se obtiene en cada una? En las graduales voy a poder mirar eficacia, voy a poder mirar potencia, voy a poder mirar alguna cosa más. Y en estas voy a poder mirar si un fármaco es agonista o antagonista. Esto cierra en 15 minutos, me parece. ¿Ok? En 15 minutos lo hacemos. A ver si me deja más tiempo. Ay, no. Bueno, ¿se entendió esto? Sí. ¿Ok? Tienen que mirar curvas porque les pongo una parte del ejercicio, tienen que estar ante puntaje, es curvas. Y ahí les empiezo a preguntar verdadero o falso, esto sirve para esto, lo que están mirando es tal cosa, modifico tal índice, modifico tal cosa. Después viene sistema colinérgico y adrenérgico. Sistema colinérgico y adrenérgico, díganme ustedes lo que les voy a tomar, chicos, si no perdemos tiempo. Los receptores. Carga anticolinérgica. ¿Cómo? Fuerte. Una dijo receptores, ¿qué más? Carga anticolinérgica. Carga anticolinérgica, que el concepto de carga anticolinérgica es una pregunta absolutamente ideable. ¿Qué es carga anticolinérgica? Ejemplo. ¿Y lo otro? Para dibujar algún terminal colinérgico o adrenérgico o utilización de los fármacos colinérgicos y adrenérgicos. Exacto. Esas son las 3 preguntas posibles. No tiene mucho más. O sea, o es un dibujito de una terminal adrenérgica o colinérgica y ubicar ahí posibles fármacos, posibles sitios de intervención, los muscarínicos, aranestos, o carga anticolinérgica, o la tercera, que es que yo les comenté por el grupo, que es, les pongo un cuadrito y tienen que llenar en el cuadrito el nombre de medicamento que va a producir tal efecto y segundo mensajero. A ver si les estoy... Sí, mecanismo de acción y los efectos. Es esto. ¿Ok? Para lo cual, lo primero que tienen que hacer con ese trabajo práctico es agarrar y mirar los medicamentos del grupo que figuran al principio y que ustedes en el trabajo práctico, yo estuve en 3 trabajos prácticos esa semana y ninguno había hecho la pregunta 1, que era, fíjate para qué sirve cada uno de los medicamentos de arriba. ¿Okay? Tienen que fijarse para qué sirve cada medicamento, entonces, cuál es el mecanismo de acción y qué es lo que va a producir. ¿Okay? Eso está en el capítulo verbal. Hay que mirarlo atentamente y contestar esa pregunta que se la saltearon. Esa pregunta entra en el examen. ¿Se entiende esto? Cuadrito donde van a tener que ir completando esto. Profe, ¿De qué ¿qué grupo dijiste es? que no ¿Cuál es escuché el bien? medicamento? ¿El mecanismo de acción? ¿Los efectos? ¿Las indicaciones? Etc. Sí.
¿Qué capítulo, profe, dijo? El capítulo de rank de colinérgico y capítulo de rank de colinérgico y anticolinérgico. Lo que figura, les diría rank y no el Goodman, porque el Goodman ¿ok? También no pierdan tiempo con adrenérgico. En esta oportunidad, en este examen, les voy a preguntar de colinérgico anticolinérgico. Así que es el capítulo ese, el colinérgico anticolinérgico, bien leído, diciendo, identifiquen, trabajen con el práctico, porque en el práctico les dice el nombre del medicamento, le ponen al lado del nombre, la indicación, los efectos adversos, y se ubican con eso, con esa tablita. ¿Ok? Eso, y la otra posibilidad grande es el gráfico, donde les pongo un gráfico de una terminal colinérgica que sea neuromuscular y cuáles son los grupos de medicamentos que pueden actuar ahí. El hidrofolio, el no sé qué, que es lo que va, dónde va a actuar. ¿Se entiende esto? O sea, es el práctico, pero el práctico bien hecho. No se tiene que salir. Sigo para adelante. Profe, ¿efectos adversos anticolinérgicos periféricos y centrales también vas a tomar? A ver, sí, porque entra dentro de lo que es carga anticolinérgica. Y también dentro del cuadrito entra. Entonces les puedo poner efectos de carga, en realidad en el cuadrito no entra, pero al poner algunas características de los fármacos les va a entrar. Pero en carga anticolinérgica sí. Ahí tienen que saber cuáles son los efectos adversos anticolinérgicos centrales y periféricos. Y los efectos colinérgicos. No es muy difícil, porque si saben eso, lo explican. Si saben que un medicamento es un anticolinérgico y entra al sistema nervioso central, inmediatamente lo explican. Es saber poquita cosa. Bueno, y después vienen estos dos puntos de terapéutica razonada, en el cual entra exactamente lo que les dije. O sea, el tema de, les pongo un problema de salud, les planteo tabla, multiatributo, puede llegar a entrar un esquema fisiopatológico, y les pido más adelante para el otro problema de salud, les pregunto formulario terapéutico, con 3 medicamentos que pondrían en su formulario terapéutico, 4 y 1 o 2 que no pondrían. Y tienen que fundamentar por qué. Profe, sí. Te hago una pregunta rápido. Cuando armamos el formulario P, tenemos que, explicar brevemente sobre ese medicamento, el mecanismo de acción, ¿no? Todo lo que estuvimos haciendo, ¿no? Bien. Tienen que saber el mecanismo de acción, los datos de eficacia, de dónde salen esos datos de eficacia, los datos de seguridad y los datos muy importantes de conveniencia y costo. ¿Okay? Profe, ¿los datos de eficacia lo ponemos con cruces como en el TP? Si te conviene, sí, usa el mismo modelo. Listo, gracias. Cuando pone el formulario terapéutico, ya no. Formulario terapéutico es un resumen. Formulario terapéutico te lo pones a escribir ahora. Agarrás la tablita y de tu tablita sale el formulario terapéutico. Y el resumen que yo le dije en Alapril sale de los 4 cuadraditos donde puse datos de eficacia. Y como puse que era eficaz para bajar la presión y también para ACV, para infarto y no sé qué, directamente escribo, es eficaz, hay datos de eficacia, y si tengo qué tan eficaz, disminuye el riesgo de morbimortalidad un 20%, lo pones. O sea, traducís, ya en el formulario terapéutico no pones cruces. Es algo que te tiene que servir a vos a largo plazo. ¿Okay? Después, perdón, una cosita. Si ustedes van armando, ustedes acaban de empezar, tienen 2 problemas de salud. Piensen que de aquí a fin de año van a tener unos 30. Entonces, si van armando en cada problema de salud el formulario terapéutico, termina y en diciembre están rindiendo la materia. Porque se hacen el resumen mientras va pasando cada trabajo práctico. Sí. Yo te quería preguntar si es necesario saber todo el esquema de músculo liso bronquial, o sea, saber dibujarlo con todos los... Mira, acá no, pero dentro de... Viste, cuando hay preguntas de dinámica o de cinética, yo les puedo hacer preguntas. O sea, el esquema puede ser un músculo liso en el cual... No te pongo músculo liso, te pongo aumenta AMP cíclico.
y entonces te pongo, le estoy dando un beta bloqueante. Y entonces produce aumento o disminución de frecuencia, estiramiento o acortamiento, qué sé yo. Entonces, dentro del verdadero o falso podría poner, esto podría ser músculo liso, qué sé yo. O sea, si vos entendés eso, igual no les pido en esta ocasión, no les voy a pedir toda la secuencia de segundos mensajeros de toda la cosa. Eso no. Pero sí puede entrar alguna pregunta, así que tengas que interpretarlo, digamos. Pero no tanto. Profe, tengo una pregunta. ¿En sistema nervioso entra órganos fosforados? Sí, claro. Dentro del autónomo entra órgano fosforado. Sí, quería preguntar, perdón, si va a haber casos clínicos como parecidos a los TP, o sea, casos clínicos y preguntas. Sí. Hay casos clínicos en los cuales las preguntas son estas que les estoy diciendo. Bien, perfecto. Pero la pregunta es esto, digamos, hace tu formulario terapéutico, no sé qué, o en el caso, hay un caso clínico en el cual las preguntas son de cinética. Ah, bien. Y órgano fosforado, lo que tenés que saber básicamente es mecanismo de acción. Creo que en el trabajo práctico tienen un paciente intoxicado con órgano fosforado. Entonces, el mecanismo de acción y cuál sería la terapéutica con que se da. Digamos, esto, que es una de las indicaciones de uno de los medicamentos. Atropina y oximas. Claro, atropina y oximas. Pero básicamente atropina, digamos. Después oximas. ¿Preguntas? Tenemos 5 minutos. Se cierra la llamada. Cuando se corta, se corta. Profe, yo tenía una duda respecto al último trabajo que era de cardiopatía isquémica. En la consigna donde nos pedía, hacer el formulario P y hacer la receta, digamos, como la prescripción. Y también preguntaba, sobre como tener en cuenta la medicación que él ya estaba tomando porque él era hipertenso. Y me quedó la duda porque él ya venía medicado con valsartán, ¿no? Que, por ejemplo, yo no lo tengo como primera opción, por así decirlo, en el formulario P. Entonces, en ese caso, si el paciente ya viene desde hace tiempo con esa medicación, o sea, ya venía con el valsartán, me quedó la duda si tendría que cambiarlo por un medicamento que yo sé que tiene, mayor evidencia para disminuir mortalidad, por ejemplo, o simplemente ya lo dejo con esa medicación que le prescribió otro médico, digamos, desde hace tiempo. Eso ya es un criterio médico. Es el valsartán, más o menos hace lo mismo que el otro medicamento, el enalapril. Es un poquito más caro, pero el paciente ya lo viene tomando, le tiene confianza, está bien. Básicamente no tendrías por qué cambiarlo, digamos. Pero para no enquilombar demasiado, también por una cuestión de confianza que cada uno tenga. Pero eso ya es un criterio de cada uno. Una cosa que me hizo acordar recién la pregunta de ella, es que hay preguntas sobre actividad física y alimentación. En Angor y cosas, concretamente en Angor. Forma parte de lo que tienen que, dentro de la tabla, sí también entra dentro de esto. Digamos, hay algunas cosas que tienen que saber cuál es el mecanismo con el cual ejerce su mecanismo de acción, la actividad física, y datos de eficacia de alimentación adecuada y actividad física. Eso entra. ¿Okay? Hay una bibliografía cortita que les pasamos sobre eso. ¿Está bien? Profe, te hago una consulta. Habías dicho, puede ser que la cascada de segundo mensajeros, ubicación y eso no lo ibas a tomar ahora. No lo voy a tomar, puede haber alguna pregunta que tengas que interpretar porque tenés que poner aumenta, MP cíclico, disminuye, qué sé yo, pero no en esta oportunidad en realidad lo deberían saber, porque forma parte, pero digamos, quedando 3 días, no les pregunto exactamente segundos mensajeros de toda la cosa. Sí, cuando entra anticolinérgicos, colinérgicos, qué sé yo, ustedes por ahí tienen que poner produce tal cosa. Ok. Digamos.
Se une a tal receptor, produce tal cosa. Si sabes la cascada, sabes eso. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, de farmacodinamia, más o menos. De dinamia es lo que les dije. Es básicamente curvas. Ok, gracias. En esta ocasión, y ojo que en lo que es colinérgico preguntamos cosas de dinamia. Esto que les estoy diciendo, che, por ahí tienen que explicar segundos mensajeros ahí. Porque se inhibe tal receptor y por lo tanto disminuye tal cosa o aumenta tal cosa. ¿Okay? El mecanismo de acción es eso, explica lo que pasa también dentro de la célula. ¿Sí? Profe, una consulta rápida. ¿Los medicamentos de autónomo puede ser que solo dijiste los colinérgicos? No, de autónomo es colinérgico, son todos los medicamentos que puse, que figuran en el trabajo práctico autónomo al principio. Ubiquen bien. Puede ser varenicline, que es un antagonista del coso, digamos, cuál es. Entonces ustedes tienen que poner para qué sirve el varenicline, cuál es el efecto adverso, digamos, efecto adverso no, pero mecanismo de acción, indicación, la primera pregunta del trabajo práctico apunta a eso. Ok. Todos ese grupito de medicamentos al lado le ponen para qué sirve, para qué no sirve. Ok, bien. ¿Mm? Gracias. Cuáles son las indicaciones, etc. Eso lo tienen que saber. Bueno, menos de un minuto. ¿Cerramos?